Y para este próximo panel contamos con dos de los inversores privados con mayor trayectoria en la República Argentina. Por eso voy a invitar al escenario al coordinador del panel, Ramiro Lauzán, fundador y socio en Humus Capital Partners. Y también invitamos a pasar al escenario a Carlos García, socio director y chairman en Victoria Capital Partners, y Alfredo Irigoyen, socio en Linsor Capital Partners. Para todos ellos, un fuerte aplauso, por favor, los escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí a mi izquierda hay dos caballeros de larguísima trayectoria en Private Equity en Sudamérica y en Argentina en particular. Y ahora les voy a dar unos minutos para que cada uno presente su compañía y ellos mismos. Pero lo que sí voy a decir, porque si no, no lo van a decir ellos, es que además de tener muchos años de experiencia en transacciones e invirtiendo capital en Argentina, son dos personas que son extraordinariamente generosas con su tiempo, apoyando y mentoreando a alguna gente que hace sus primeras armas en Private Equity hace algunos años. Yo también me beneficié de eso, así que es un dato también que hace un placer tenerlos aquí. Así que, Alfredo, ¿querés empezar? Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Irigoyen, soy socio fundador de Linsor Capital, una firma que fundé con mis socios en el año 2006 para invertir private equity en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y eventualmente Uruguay. En este momento estamos invirtiendo el fondo número 3, que tiene 640 millones de dólares de capital en estos países que mencioné, con 4 oficinas. Y básicamente nosotros, la estrategia es invertir en compañías de tamaño medio, tratando de capturar a través de aporte de tecnología, recursos humanos y capital las oportunidades que nos brindan los países emergentes de Latinoamérica. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos García, yo soy el socio fundador de Victoria Capital Partners. Victoria es una firma que surge de haberse independizado de la organización Credit Suisse DLJ en el año 2006 y creamos una firma orientada a invertir en Sudamérica. Algo parecido a lo que señalaba Alfredo, nuestros 5 territorios son Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile. Tenemos 3 oficinas en la región, en Bogotá, San Pablo y Buenos Aires. Estamos abriendo nuestra oficina en Lima el año próximo y también tenemos una pequeña oficina en Nueva York. Estamos terminando de invertir nuestro segundo fondo desde que somos una firma independiente. Es un fondo de 850 millones de dólares que, sumado a los vehículos de coinversión que tenemos bajo administración, nos da un total de unos 1.700 millones de dólares bajo management, invertidos en estos 5 países. Y bueno, como señalaba Ramiro, hace muchos años, tanto Alfredo como yo, que estamos invirtiendo en la región y somos de los pocos que hemos estado en la región y en Argentina en particular, a pesar de los cambios y las vicisitudes que ha sufrido el país en los últimos años, de manera que tenemos varias cicatrices en el cuerpo, pero ahora prestos a disfrutar la etapa que viene y en la que todos creemos que vamos a poder capitalizar el haber esperado tanto tiempo. Bueno, y hablando un poco de la etapa que viene, pareciera que la palabra del momento en Argentina, o la que más se repite en el ámbito de negocios, es cambio, ¿no? Transformación. La Argentina viene recorriendo un proceso de normalización económica, política, recientemente con un aval, ¿no?, electoral importante en las elecciones legislativas. Y eso se ha traducido, pareciera, en un nivel de expectativa fenomenal respecto al tema de inversión privada, ¿no? Y por ahí el foco habitualmente cuando se habla del nivel de inversión privada se va hacia las grandes corporaciones, por ahí soslayando el hecho de que grandes fondos de capital privado como fondos de private equity terminan movilizando muchos más recursos y mucho más rápido que las grandes corporaciones. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre hacerles es ¿qué de este cambio ven ya traduciéndose en la actividad de private equity en Argentina? Y por ahí se pueden elaborar sobre un par de dimensiones, ¿no? ¿Qué cambio ven ustedes de la firma puertas hacia adentro? ¿Qué ha cambiado respecto a cómo hacían negocios hace 1 o 2 años atrás? ¿Qué ha cambiado de la mirada entre sus inversores?
y respecto a cómo veían Argentina. ¿Y qué cambios es que alguno han percibido en las contrapartes, ¿no? En las compañías que están empezando a explorar opciones de asociación o de captar capital? En primer lugar, nosotros la única compañía del portafolio que tuvimos en Argentina fue la cadena de cines Hoyts, que vendimos en el 2011. Pero nosotros ya en el 2008 decidimos no invertir en el país cuando se produjo la confiscación de las FJPs, el conflicto con el campo. Y desde ese momento la Argentina nosotros estuvo cerrada y de hecho nos fuimos a hacer inversiones a Uruguay y a los países normales, pero Uruguay redescubrimos oportunidades ahí y ahí nos dedicamos. Obviamente con el cambio importante que se produjo con las elecciones del 2015 y las elecciones recientes, el fondo ahora está activamente buscando oportunidades nuevamente. Yo diría que ese es el cambio más importante. Hemos aumentado la dotación, hemos aumentado el tamaño de la oficina y estamos muy comprometidos a buscar una oportunidad de inversión. Desde el punto de vista de los inversores, yo diría que hay un cambio importante en la percepción del riesgo de Argentina, que hace unos años era muy difícil, si hubiéramos querido invertir, hubiera sido muy difícil explicarlo. Hoy hay una actitud muy receptiva ante las oportunidades. Tercero, respecto a las compañías, yo creo que acá sí hay un peligro de que estos enamoramientos cíclicos que tiene el país con la comunidad internacional confunda a los vendedores respecto a lo que valen sus compañías, porque nosotros, que como decía Carlos, hemos pasado bailes importantes y carnavales y sufrimientos graves en todos los ciclos que hemos tenido, invirtiendo de acá del año 1990. Creo que tenemos una dosis de realismo que a veces los vendedores de las compañías o los dueños de las compañías no tienen respecto a lo que pueden valer sus activos y a los riesgos de todo el trabajo enorme que espero que todos los argentinos podamos hacer para terminar de erradicar el sistema que nos destruyó y que una especie de Pac-Man que destruye la riqueza por todos los problemas que sabemos, gasto público, de inflación, de regulaciones, impuestos y regulaciones, impuestos al trabajo, todas cosas que está claro que están en la agenda del gobierno, pero que implementarlo va a llevar su tiempo. Con lo cual esa sería la mayor preocupación que yo veo, que haya un desfase entre la percepción de lo que valen las empresas y lo que nosotros como inversores estemos dispuestos a pagar. Sí, a diferencia de lo que señalaba Alfredo, a nosotros el comienzo de los años difíciles de Argentina de la última década nos encontró con varias compañías en el portafolio. Es decir, nosotros habíamos invertido a principios de la década del 2000 y nos encontró, digamos, los años difíciles de Argentina con activos adentro, algunos de ellos grandes. Hubo que amacarse. Afortunadamente, a esta altura hemos salido de todos esos activos, hemos salido exitosamente de todos esos activos, le hemos generado retornos atractivos a nuestros inversionistas, con lo cual, desde esa óptica, la crisis fue difícil, pero hemos logrado sobrepasarla y dar los resultados para los que nos pagan. También, a diferencia, nosotros no tomamos una actitud de decir no invertimos más en la Argentina, sino que posterior a 2007-2008 seguimos con el negocio abierto. De hecho, la compañía se fundó acá, con lo cual los socios fundadores estábamos en la Argentina, entonces queríamos que Argentina siguiera abierta, pero levantamos mucho la vara en términos de los requisitos y los requerimientos y los estándares para hacer un underwriting de una transacción, a nivel tal que entre el periodo 2008 y 2016 hicimos nada más que 2 inversiones en la región. Una en el 2008, invertimos en el sector de autopartes, mal momento, timing horrible porque nos agarró la crisis internacional, y luego hicimos una inversión en el 2014 en un nicho del sector agrícola y nos está yendo muy bien y todo indica que nos va a ir muy bien en esa inversión, que pronto va a dar algunas novedades. Entonces, la verdad es que hemos tenido el negocio, el boliche abierto, pero con un criterio extremadamente conservador y extremadamente prudente. Yendo a tu pregunta, ¿qué es lo que cambió adentro de la firma? Como nosotros nunca cerramos o nunca dejamos formalmente de invertir, ¿qué es lo que cambió? Es que nosotros cada vez que mirábamos un proyecto de Argentina, además de tener una vara muy alta, teníamos una actitud culposa. Nos daba vergüenza ir a nuestro propio comité de inversiones, formado por brasileños, argentinos,
no mexicanos, pero colombianos, etcétera, y nos daba vergüenza hablar de las inversiones que había en la Argentina y nosotros mismos le exigíamos una sobrecarga de éxito a la inversión porque era la única manera en que no nos sentíamos idiotas adelante de nuestros socios. Eso ha cambiado. Hoy por hoy, por una combinación de que Argentina luce mucho mejor y algunos vecinos nuestros lucen no tan bien, o no han lucido tan bien en los últimos 2 o 3 años, no nos sentimos tan culposos y estamos más preparados para discutir abiertamente transacciones en la Argentina. Y por último, con respecto a la tercera parte de tu pregunta, Ramiro, en términos de nuestros inversores, yo diría que nuestros inversores históricamente, cuando levantamos el último fondo en el 2012, nos decían, ustedes tienen 3 socios en la Argentina, están medicados, están fumando algo extraño, ¿qué van a hacer? Y nosotros decíamos, no, es el option value de encontrarnos el nuevo cambio de gobierno en el 2015, no sabíamos si iba a cambiar el gobierno o no, pero era la manera de justificar nuestra presencia acá. Hoy nos miran como adelantados a la hora de anticipar el fenómeno de lo que iba a pasar, entonces por eso insisto que estamos para capturar esta ola que nos va a llevar hacia adelante. Bien. Ahora, tal vez es justo decir también que mucho de lo que ha cambiado respecto a Argentina son las expectativas y hay muchas cosas estructurales o de fundamentals que todavía están por verse, ¿no? Entonces, ustedes en cada una de sus compañías han invertido en mercados latinoamericanos donde tienen una presencia fuerte, Carlos, ustedes en Brasil, Alfredo, ustedes en México en particular. ¿Qué encuentran en esos mercados que los vuelven tan atractivos para ustedes que todavía no está presente aquí y que la Argentina podría instrumentar para volverse un lugar más apetecible para la inversión de private equity? Creo que en Argentina cambiaron más que las expectativas. Creo que yo diría que en los cambios que se han producido estos últimos 2 años, por lo menos yo de que tengo 18 años, no los vi. En el sentido de tener un inicio de un plan de reformas basado en una administración con experiencia política, con una fuerte coalición que limita al partido que más gobernó el país y que creo personalmente que más destruyó el país, y que en la medida que ese partido, ese cáncer se vaya achicando, creo que hay más probabilidades de salir. Entonces creo que cambió la expectativa, creo que acá hay un cambio de fondo que espero que dure, que sea una rotación importante del partido, de la coalición de partidos gobernantes. Cuando tuvimos una coalición parecida en la Alianza, tuvimos un grupo, aparte de condiciones adversas de afuera, pero especialmente tuvimos una coalición muy débil y con poca capacidad ejecutiva de gestión. Yo creo que hoy tenemos una combinación de elementos que me hacen ser bastante más optimista, y no creo que esto sea un cambio de expectativa como se produjo allá por la década del 70 o cada vez que subieron los commodities, que la Argentina se puso de moda. Yo creo que acá hay mucho más elementos de fondo que son los que nos hacen ser particularmente optimistas y, como decía Carlos, estar empezando a mirar esto ya no como un nuevo ciclo de enamoramiento y fracaso de la Argentina, sino como el inicio de lo que pinta ser, y esperamos que sea, un cambio más fuerte y más sustentado en la realidad. Lo que nos gusta de otros países relativo a la Argentina son cosas que más o menos todos los inversores saben, ¿no? Si uno, en México es un país importante, tenemos una proporción grande de los fondos invertidos ahí, tanto en educación como en servicios financieros, en retailers. Es un país, para darte una idea, México tiene un 75% de apertura económica, medida como comercio internacional como parte del producto. Argentina está en 25%. Entonces, una economía cerrada es difícil. Se puede. Y de hecho, como decía Carlos, hemos invertido en economías cerradas, abiertas, y muchas veces, y en general, gracias a Dios, en promedio, con buenos retornos. Pero obviamente lo que nos atrae de México es que tiene una fuerza laboral importante, no tiene muchos impuestos al trabajo, una fuerte apertura económica, un sistema financiero desarrollado y 125 millones de personas que tienen un crecimiento, su ingreso disponible, que va permitiendo que en determinadas industrias, que son las que nos gustan, podamos crecer con esas clases medias, bajas y medias que van emergiendo. En Argentina tenemos una temática distinta. Yo creo que lo que nos gusta más de países como México es su estabilidad macroeconómica y, como les decía, apertura, baja inflación y condiciones macroeconómicas normales, que Argentina recién ahora tiene que ponerse las pilas para establecer.
Bueno, sí, a ver, claramente, bueno, obviamente dejando de lado el tema de la diferencia de tamaño, que lo hace obviamente totalmente incomparable desde el punto de vista del atractivo que genera, yo diría, primero digo dos cosas que son objetivamente diferentes y que han atraído a mucha gente en Brasil, y después yo doy mi versión o interpretación de por qué nosotros todavía no podemos generar el atractivo que genera Brasil, haciendo abstracción del tamaño. Tamaño es una. Segundo, Brasil ha hecho un enorme progreso en generar condiciones de inversión para los inversores de private equity fenomenales. Invertir en Brasil a través del mecanismo de FIPS es tax free. Es decir, en Brasil no se pagan ganancias de capital si uno hace inversiones de private equity. Eso es algo que en la Argentina hasta el 2013 era así de facto, porque no había impuesto a la ganancia de capital, pero hoy Brasil ofrece una ventaja fenomenal a través del mecanismo de FIPS para invertir de una manera fiscalmente muy eficiente. Segundo, Brasil tiene una profundidad en su mercado de capitales que hace que muchas historias que en otros lugares del mundo hacen más difícil la decisión de inversión, en Brasil sean más tolerables, porque rápidamente o medianamente rápido uno puede acceder a los mercados de capitales. Esos son datos objetivos, que son incontrastables, digamos. Ahora, para mí, lo que nos falta en la Argentina, coincido con Alfredo que hay un cambio fenomenal en marcha, pero todavía creo que en la Argentina a nosotros nos falta un equity story. Nosotros no tenemos un equity story que contar como país para atraer private equity en las cantidades masivas que lo puede hacer Brasil. Y cito ejemplos de esto, es decir, Brasil, el equity story era el tamaño, era que tenían 30 millones de personas de clase media que venían a comprar desde teléfonos celulares hasta aire acondicionado, hasta autos. En México una cuestión parecida, en Colombia todo el mundo habla de los 10 millones nuevos de consumidores que se ganaron en los últimos años. En la Argentina no tenemos un equity story. Es decir, porque si hoy miramos nuestro consumo, en el mejor de los casos va a crecer en tasas parecidas a la del producto, porque venimos a niveles muy altos. Yo creo que el equity story de Argentina que podemos pensar es la masiva inversión en infraestructura. Es decir, todo aquello que tiene que ver con la cadena de valor agroalimentario, donde Argentina es consistentemente competitiva. Pero fuera de eso, todavía nos falta desarrollar un equity story. Nos falta, somos una economía cerrada, no somos una economía abierta, somos una economía de altos costos industriales y entonces no podemos ser un modelo exportador de industrias o de alto valor agregado. Entonces, todas esas cuestiones yo creo que tienen espacios que son exitosos como tech, como todo lo que escuchamos en este evento alrededor de la tecnología, la cadena de valor agraria, el problema o el mundo de infraestructura en los próximos años, pero nos falta un equity story, es decir, ¿quién va a venir a comprar un supermercado en la Argentina? ¿O quién va a venir a comprar un fabricante de galletitas en la Argentina? Porque hoy no ofrece una historia que sea atractiva. En el tiempo la va a ofrecer, pero en el corto plazo no. Entonces, a mí me parece que lo que nos falta para atraer masivamente capital en el mundo de private equity es justamente que las condiciones macroeconómicas ayuden a crear ese equity story. Y mencionaste el tema FIPS como un ejemplo concreto, puntual, regulatorio, ¿no? que podría hacer que la inversión de private equity traccione más en Argentina. ¿Se les ocurren uno o dos ejemplos más puntuales de temas de orden más regulatorio que de nuevo facilitarían ya sea la llegada o el crecimiento de la inversión directa de private equity? Yo señalo uno más porque para nosotros ha sido consistentemente un dolor de cabeza, que es, hasta que tengamos la nueva ley de defensa de la competencia, el proceso tortuoso de aprobación de transacciones. Es decir, la inseguridad jurídica que genera comprar una compañía y no saber si va a ser tuya y estar 2 años sin que te lo aprueben, y vos en el medio tenés que tomar decisiones de inversión en CAPEX, decisiones de contratación de personal, decisiones de hacer nuevos proyectos o nuevos negocios en un activo que no sabés si es tuyo. La verdad que es tan absurdo que en la Argentina tengamos que vivir con ese problema, y es tan fácil de resolver, porque no hay que hacer nada mágico, hay que volver a la ley original, que era cumplir los plazos mandatorios que establece la ley. Entonces, yo creo que ese es otro territorio donde tenemos, constructivamente lo digo, mucho que mejorar, y en un trabajo conjunto de ARCAP y LAPCA nos hemos acercado al gobierno y hemos trabajado en proponerle ideas que asimilen las mejores prácticas en los países que ranquean mejor en la región atrayendo capital con lo que pasa en la Argentina. Y son cosas pequeñas. Y sin llegar, o te doy otro ejemplo, Ramiro, sin llegar al extremo de
de tener un modelo de FIPS, porque quizás fiscalmente no sea viable en la Argentina en el corto plazo, hay cosas muy simples que se pueden resolver, como por ejemplo definir claramente cuál es el costo fiscal a los efectos de determinar cuál es la ganancia de capital que vas a tributar vendiendo una compañía. Porque hay gente que en la Argentina en los 90 compró sin ingresar dólares al país porque era legalmente permitido. ¿Cuál es el costo fiscal de esa inversión? ¿Cuáles son a lo largo de los sucesivos años que han pasado transformaciones, aumento de capital, aportes irrevocables? Lo que se te ocurra mencionar ahí adentro. ¿Cuál es el costo fiscal de esa inversión? O sea, nosotros acabamos de vender una compañía en el mes de... cerramos en julio de este año, una inversión que hicimos en el año 2004. No se había ingresado los dólares al país porque era perfectamente permitido cerrar afuera. No sé cuánto costó. No sabes cuánto costó. Y había 6 personas involucradas, 6 opiniones distintas acerca de cuál es el tax basis sobre el cual se calcula la ganancia de capital. Entonces, la verdad es que son pavadas que se deben sentar y resolver muy rápidamente, porque son cuestiones hasta mecánicas, y no se ha hecho. Entonces yo creo que hay todavía mucho territorio para mejorar mientras se desarrolla el equity story y sin pedir que se asuma un costo fiscal, como podría ser el del FIP, ¿no? Yo comentaría algunas cosas. Hay que pensar que para traer el fondo de private equity, como decía Carlos, tenés que tener un equity story, tenés que tener una justificación para invertirlo acá y no invertirlo en otros lados. Eso es así. El capital va a ir donde pueda generar condiciones razonables de retorno y va a estar comparando un país con el otro, y en Latinoamérica competimos con el resto de los países. Si uno se pone a pensar en temas como ajuste por inflación, que durante 10 años pagaste impuesto a la ganancia sobre resultados que eran absolutamente irrelevantes y con tasas confiscatorias. El impuesto a las transacciones financieras, que es un costo enorme para las empresas, que todo el mundo está de acuerdo que es un impuesto absolutamente distorsivo, pero está ahí. Las cargas patronales. En un país donde queremos desarrollar, donde nos decimos, y creo que es verdad, que tenemos muchos recursos humanos, tenemos cargas impositivas sobre el trabajo del 50-60%. Uno compara lo que cuesta contratar un ejecutivo en la Argentina contra lo que nos cuesta contratar un ejecutivo en México, en Chile, en Colombia, no sé, en el caso de Brasil, no sé exactamente, debe ser 40-50% más caro. Temas de regulatorios que no implican tener que luchar contra los grandes lobbies corporativos del país. Temas regulatorios, pero una agenda regulatoria de eliminar una cantidad de trámites y trabas burocráticas que hay en el país. Y finalmente el tema de la apertura. Por ejemplo, nosotros hemos mirado muchas, a pesar de que no es nuestro expertise, pero siempre hemos querido buscar en la región invertir en compañías medianas de tecnología. Pero claro, cuando uno empieza a mirar una compañía que tiene una cantidad de talento impresionante y dice, bueno, tengo, no sé, 1.500 consultores. Y claro, en la época del dólar barato, la mano de obra estaba artificialmente barata. Porque el país estaba muy mal, no había capital, el dólar estaba alto, entonces la mano de obra vale poco en dólares, en forma irracional. Pero cuando uno hace una proyección a 5 años, dice, esto no va a durar toda la vida. Entonces, cuando dice, bueno, el dólar de cada consultor me va a ir costando cada vez más, la viabilidad de una compañía tecnológica con la cantidad de impuestos laborales que hay en Argentina, siendo una de naturaleza, por definición, mano de obra intensiva de alto nivel de skill de la mano de obra, ya tenés un tema de impositivo tremendo. Y ni hablar cuando vas a calcular cuánto te cuesta comprarle a esos 2.000 tipos la computadora y el teléfono celular, que son herramientas de trabajo, y te cuestan el doble acá que en el resto del mundo. Lo que digo son temas estructurales que cuando miras un negocio, si yo hago dinámicamente, fast forward, este negocio, se me va a encarecer la mano de obra, voy a tener 50% de impuestos a la mano de obra y el equipamiento me va a costar. Son todos temas que conspiran con que nos hagamos, que tengamos, como decía Carlos, una ecohistoria atractiva. Imagínate lo que sería un país donde yo llego a invertir y la mano de obra, con la calidad de la mano de obra argentina, te cuesta lo mismo que en Chile, y yo creo que tenemos una excelente mano de obra comparado al resto de la región, te cuesta lo mismo que en Chile y el equipamiento te cuesta lo mismo que en Estados Unidos, que lo podríamos tener perfectamente. Porque acá, la verdad que de desarrollo de máquinas y teléfonos no tenemos. Pero la pregunta es, ¿por qué no tenemos? Y no tenemos porque tenemos que desarmar un sistema de 40 años corporativo de presiones que han consumido la riqueza. Entonces lo que tenemos que hacer, como decía Carlos, es generar un equity story. Y un equity story es hacerte atractivo por algo.
Y como tenemos recursos humanos increíbles, tenemos una geografía increíble, tenemos, la verdad, todo lo necesario si lo ponemos en la forma y la proporción correcta. Pero tenemos que armar ese equity story a través de buscar la manera de hacernos atractivos. Las compañías de tecnología que se desarrollaron en el país, se desarrollaron, como decían antes, porque en la época de cuando nosotros que estábamos con Carlos, que le teníamos mucho miedo, y de hecho no invertimos mucho en compañías tecnológicas, pero la realidad que los bancos en esa época financiaron las primeras rondas de las compañías tecnológicas que son hoy unicornios. Incluyendo bancos que no sabían invertir en tecnología, como los bancos donde yo trabajé y Carlos, invertíamos en tecnología sin entender mucho y gracias a eso, pero eso hoy no está más. Hoy no está más. Lo que vimos en el año 99, 2000, de los bancos que venían, ponían 10, 20, 30 millones en compañías que están empezando y tenían 1 millón de revenues, hoy no está, porque el mundo está así. Entonces tenemos que hacernos más atractivos para justificar que alguien venga y diga, che, qué bueno, la mano de obra es buenísima. No tengo impuestos y el equipamiento es a nivel internacional. ¿Dónde voy? Voy a Argentina. Ahora, si veo que la mano de obra me cuesta el 50% más, el teléfono celular me cuesta el doble más, que bueno, de golpe me voy a otro lado. Porque si me permitís solo complementar lo que dice Alfredo, la alternativa o en el proceso de formación del equity story, que creo que estamos en el camino de hacerlo, porque la verdad que no podemos negar las transformaciones que estamos viendo, que son extremadamente positivas y genera mucho entusiasmo. Pero la alternativa en el proceso es comprar valor, o sea, es comprar barato. Es decir, lo que nos queda a nosotros como inversores de private equity, mientras se genera ese entusiasmo, es comprar barato, porque es la única salvaguarda a generar retornos atractivos. Entonces, ese es el otro tema, digamos. Ni Alfredo, ni Lindsor, ni Victoria tienen obligación de invertir en la Argentina. Ni Lindsor ni Victoria tienen un porcentaje preasignado para invertir en la Argentina frente a sus limited partners. Vamos a invertir en la medida en que sea mejor invertir en Argentina que invertir en Brasil o en México, en el caso de Lindsor. Y entonces, al no haber un equity story todavía tan claro, es valor lo que nos va a determinar, es value, es comprar bien lo que nos va a determinar poder invertir en el país. Lo llevo un segundo a una discusión más sectorial. Carlos, vos decías hace un rato, la recuperación económica argentina en este caso claramente nunca iba a venir por el lado del consumo, al menos en una instancia inicial, y parece ser una recuperación sustentada por la inversión. Sí, correcto. Y cuando hablamos de eso, algunos sectores se destacan, ¿no? Todo lo que es el sector de petróleo y gas a partir del desarrollo de no convencionales en Vaca Muerta, el sector de la minería, hablabas de infraestructura, ¿no? Con todo el desarrollo de las PPPs también que se viene, agro. Y se me ocurre que son 4 sectores claramente potentes en Argentina y con alto potencial, que no son, por diferentes motivos, los típicos sectores para abordar desde el private equity, ¿no? Entonces, se me ocurre, ¿podrían elaborar sobre cuáles son ángulos posibles para tomar exposición desde el private equity a sectores que pareciera que hay un consenso respecto a lo que van a ofrecer en la Argentina en los próximos 10 años, pero que no son los candidatos naturales para una inversión desde un fondo? Yo creo que con todos los cambios que están empezando, la verdad que nos llenan de optimismo, a pesar de que somos conscientes de la dificultad y que en la medida que el mercado nos permita acceder a valuaciones normales, y creo que Carlos estaría de acuerdo conmigo en decir que la verdad que hemos ganado buenos retornos muchas veces habiendo comprado barato, pero yo diría que la mayoría de las veces, las mejores inversiones que hemos tenido en 20 años de hacer esto, no han sido necesariamente las que pagamos barato. Lo cual me encantaría tener que pagar más caro y poder crecer las compañías que tener que comprar barato y luchar contra el cáncer, ¿no? Con toda esta reforma, yo creo que hay, por ejemplo, una cosa que está pasando en la Argentina que creo que es estructural, que es el cambio logístico. Con miles de interrogantes que va a pasar, ¿no? Pero desde el punto de vista logístico, si este país se empieza a conectar un poco más, no te digo muchísimo, poco más, con aerolíneas low cost, conectarse más. Las oportunidades de movilidad que va a haber en un país tan grande y diverso como este, desde el turismo hasta cualquier operación que quieras. En la medida que, si uno piensa en lo que era este país en 1880, cuando empezaron los ferrocarriles, ibas a 50 kilómetros de Buenos Aires y
y era como hoy la discusión indígena de Río Negro, a 50 kilómetros, 80 kilómetros. El ferrocarril abrió, unió y muy rápidamente Argentina explotó en el sentido positivo. Yo creo que el cambio logístico, si se logra mejorar los transportes aéreos, de carga, ruta, etcétera, y urbanos, yo creo que puede haber cambios estructurales en la macroeconomía que van a permitir desarrollos logísticos de retail, de e-commerce y demás, que hoy es más difícil avisorar porque sabes que lo que te cuesta mandar un camión y toda la discusión que tenemos hoy. Pero eso se va a ir cambiando. Otro ejemplo, si uno mira el sistema financiero de la Argentina, el sistema financiero de Argentina es una especie de enanito. Un enanito que anda caminando por ahí y todos nuestros vecinos, si entras a mirar lo que son los sistemas financieros, son sistemas financieros que pintan bien. O sea, acá hay una gigantesca oportunidad tanto en el mercado de capitales, como en el negocio de asset management, como en el negocio del sistema financiero, de que este enanito crezca y se haga rápido. Hay un gran riesgo, que yo lo veo en parte ocurrir, es que, por ejemplo, el mercado de capitales que mencionaba Carlos, si al mercado de capitales diminuto que tenemos le vamos a poner el ropaje regulatorio de la SEC, tenemos un problema. Tenemos un problema. El otro día tuve que llenar un formulario para hacerme director de una sociedad en la Argentina. Si yo te puedo explicar lo que era ese formulario, no existe. Lo que digo es, no podemos aplicar esquemas regulatorios que puedan tener su sentido en mercados desarrollados, porque nuestros sistemas son enanos. Tanto en lo financiero como en lo logístico, tienen enorme potencial. En resumen, temas como retail, logística y servicios financieros son áreas que yo creo que naturalmente si Argentina se encamina como esperamos hacia una reforma día a día, pacientemente, para ir mejorando y cambiando el sistema de organización económica, son sectores que nos atraen. Sí, yo para encarar con relación a otros sectores que vos señalabas, yo creo que claramente el negocio o la expansión de infraestructura y el negocio de petróleo y gas, especialmente el de gas asociado al territorio de Vaca Muerta, ofrecen, potencial súper interesante y muy atractivo. Lo que ocurre es que ¿por qué son sectores que no están tan cubiertos por el mundo de private equity? Es porque, especialmente en el negocio de infraestructura, es como un asset class diferente. Es decir, en el mundo los fondos de infraestructura son un activo distinto, tienen un perfil de gestión y target o retornos objetivos diferentes a los que tiene el modelo convencional de private equity y normalmente tienden a tener un duration bastante distinto como inversión al de un periodo convencional de private equity, con lo cual, en nuestro caso particular, por ejemplo, nosotros cuando miramos la oportunidad de private equity, no solo en Argentina, sino en el resto de América Latina, que hay grandes oportunidades, no nos vemos invirtiendo en los activos de infraestructura propiamente dicho, sino en lo que nosotros llamamos los enablers de infraestructura. Esto es proveedores de servicio, de productos o de soporte a las que finalmente terminen siendo los inversores u operadores en el negocio de infraestructura, que tienen un duration más largo, una expectativa de retornos diferente a la nuestra, etc. Algo parecido nos pasa en el negocio de petróleo y gas. Es decir, hoy entrar en el negocio de Vaca Muerta para un fondo como los nuestros, que tienen expectativas de vida de sus inversiones promedio entre 5 y 7 años, no sé si necesariamente hoy, si bien en Estados Unidos ha pasado, si nos posicionamos cuando empezó todo el fenómeno de shale en Estados Unidos, tardaron unos cuantos años en que empezaran a venir los fondos de private equity a invertir en el sector. Con lo cual, yo, de vuelta, en ese sector veo más un rol para gente como Linsor o nosotros, como invirtiendo en los enablers de esa industria, los facilitadores de esa industria y no necesariamente en la industria propiamente dicho. En el caso particular del agro, la verdad es que a mí no me sorprende que en el mundo del agro haya poca experiencia en el territorio de private equity, porque hay pocos países en el mundo donde el agro tiene la relevancia en la economía que tiene la Argentina, términos relativos, que tienen la Argentina y Brasil. Entonces, lo que sería absurdo es que en la Argentina y Brasil, donde el agro tiene una importancia relativa en su economía tan alta, no tuviéramos inversiones en el agro. Me parece que es al revés. Ahora, de vuelta, nosotros no estamos en el negocio del agro para comprar tierra y apostar a la valorización de la tierra. Estamos en negocios, llamémoslo así, comerciales, de servicios operativos,
que sirven al agro o trabajan con el agro, pero no necesariamente en el asset heavy, digámosle así, ambiente de alta inversión en activos fijos que presupone ser el propietario del campo. Eso es un poco como nosotros lo enfocamos. Continuando con lo que comentaba Alfredo respecto a sectores interesantes, servicios financieros, tecnología, retail. De tu parte, Carlos, ¿qué ves como buenas oportunidades sectoriales en los años que vienen en Argentina? Bueno, insisto, yo creo que todo lo que gire alrededor del mundo de infraestructura y que le pueda vender servicio, producto, soporte o capacidad de acelerar los desarrollos de infraestructura son muy importantes. Es decir, a mí me parece que eso es una oportunidad, desde el que le venda tecnología para administrar las autopistas hasta el que le venda el cemento o el acero para el guardrail. Creo que hay grandes oportunidades en el sector. Lo mismo pasa en petróleo, digamos. Nosotros también vemos, quizá porque ya estamos adentro, pero vemos una enorme oportunidad en la cadena de valor agroalimentaria. Nos parece que Argentina tiene una ventaja competitiva sostenible y que si no la destruyeron en la última década es indestructible. Entonces, la verdad es que nos parece que ahí tenemos Argentina es líder en tecnología, está a la vanguardia en los desarrollos tecnológicos en el mundo en materia de inversión en tecnología para los agronegocios, con lo cual nos parece que ahí hay una oportunidad muy atractiva. Y después hay siempre un criterio, coincido con Alfredo, el sector del sistema financiero en la Argentina es de un potencial fenomenal. Cuando uno mira los niveles de monetización de Argentina, de penetración que tiene Argentina y los tamaños de los bancos argentinos, son una risa. Es decir, si viniera Itaú y Bradesco con decisión de comprar, ya se compran el sistema financiero con un cheque. La verdad es que creo que tienen. Lo que pasa es que es un sector que está vedado para los inversores de private equity por disposiciones del Banco Central. Entonces, lamentablemente es un sector donde va a haber que buscarle la forma de entrarle a través de servicios no regulados o consumer finance fuera del sistema, pero creo que ahí hay una gran oportunidad también. Bueno, tenemos algunos minutos más y no querría dejar a la audiencia sin chance de hacer alguna pregunta. ¿Preguntas para Alfredo? Carlos. Alfredo, ¿se escucha? Sí. Alfredo decía que había una diferencia entre el valor de las empresas para el fondo y el valor para el vendedor. Y también Carlos decía que, bueno, debido al riesgo, se termina o se quiere comprar barato. Mi pregunta es, las dos llevan al mismo punto, ¿cuánto ustedes creen, sé que es reductivo, pero decir en múltiplos de vida, cuánto es el valor de las empresas hoy, en promedio, si se puede hacer una aproximación, lo que para ustedes es un valor correcto? Muy difícil contestar en términos generales, depende mucho de la industria y demás. Yo creo que lo que está pasando en el mercado, por lo menos lo que vemos nosotros, es que esto es como, no sé si se acuerdan, cuando cambió el gobierno, una amiga mía me decía, che, todo el mundo se quiere ir del país, están todas las casas en venta. Y en realidad lo que está pasando es que todas las casas que no se pudieron vender durante 10 años, por todos los problemas que hubo en la Argentina, se pusieron en venta, porque la gente se quería mudarse, quedó sola. Creo que un poco está pasando lo mismo. Creo que hay toda una cantidad de compañías que están, por razones sucesorias, familiares, divorcios, ataques cardíacos o lo que fuera, que se ponen en el mercado todas juntas porque antes no se podían vender porque eran invendibles. Hoy Carlos y nosotros estamos mirando compañías que hace 2 años de golpe la mirábamos, pero le exigíamos tanto que. Entonces, yo creo que va a haber un periodo, que creo que no va a ser muy largo, pero de digestión del stock de empresas medianas, familiares, que estaban buscando dueño o capital y que no ocurría. Y eso se van a terminar ajustando las expectativas como cualquier mercado. El mercado funciona muy bien, va a tardar un poco más, un poco menos, pero los múltiplos de EBITDA se van a empezar a ajustar respecto a las expectativas, tanto a la oferta y la demanda, digamos, que va a haber de empresas por parte de los inversores y por parte de los vendedores de las empresas. En la medida que el país muestre, como creo que está empezando a mostrar, pero nos falta un largo camino, que todos los días, un poquito, vamos atacando los problemas que todos creo que el gobierno y la mayoría del sector privado entiende que tiene, de ir mejorando, los múltiplos, como lo ves en la bolsa, los múltiplos de las compañías argentinas van a empezar a subir. Y nosotros
vamos a estar dispuestos a pagar múltiplos más altos. Cuando digo múltiplos más altos, típicamente la respuesta equivocada que tal vez me estás... que daría, cuando nos apuran en estas cosas, sí, bueno, pero este país que es un despiole, cuando te estoy hablando hace unos años, y tu empresa vale 3, 4 veces Civita con suerte, ¿no? Eso es lo que contaría, por lo menos para sacarnos el problema encima. Hoy dirías que todos esos múltiplos se tienen que ir de a poquito para arriba, pero es muy difícil, depende muchísimo de los sectores. 5 veces Civita en un sector es un muy buen precio, y en otro sector es una compañía regalada, con lo cual no te podría contestar. Yo no, solamente complemento lo que dijo Alfredo, porque como en casi todos los temas coincidimos, con dos datos empíricos. En el año 2013 nosotros trabajamos mucho tiempo en hacer una fusión en 3 bandas, por decirlo de alguna manera. Era una compañía nuestra en la Argentina, en un sector muy parecido a una compañía en el mismo sector en Perú, y las dos juntas iban a comprar una compañía en el mismo sector y muy parecida en Chile. Y es un caso real. La compañía chilena valía 9 veces Civita, la compañía peruana 8 y la argentina 4,5. Año 2013. Bueno, por suerte no lo hicimos y terminamos vendiendo un múltiplo más alto, pero este año estamos en una transacción muy parecida de 2 países. Y la compañía brasileña con la que estamos quizás haciendo algo vale 7 veces Civita. Y la nuestra en la Argentina, 6 veces Civita. Haciendo abstracción de los negocios y los sectores. Relativo, digamos. Relativo, porque cada sector tiene su propia historia de múltiplos. Se ha comprimido violentamente la brecha que tenía la valoración argentina frente al resto. Lo cual es un buen indicio. Quiere decir que Argentina está caminando en la dirección adecuada. Pero todavía no es Brasil, a negocios muy comparables, y probablemente si tuviéramos el mismo caso de Chile y Perú de vuelta, todavía no sería Chile y Perú, pero se están acercando a esos segmentos. Un comentario que agregaría, y esto no es, por favor no lo tomen como la típica lobby industrial para tener salarios baratos y tipo de cambio conveniente. La realidad es que cuando uno entra en estos países, como todos hemos sufrido tantas veces, el tipo de cambio pega muy fuerte los retornos. Entonces la evaluación de los puntos de entrada y salida del tipo de cambio real de un país tiene mucha más importancia en los retornos de un fondo de private equity latinoamericano que lo que tiene un fondo de private equity europeo o de Estados Unidos, que es con quienes nos comparan nuestros inversores. Los inversores son de Europa, los de Carlos igual, de Europa, Asia y Estados Unidos, y ellos tienen plata, la mayoría en Estados Unidos y Europa, y se comparan con nosotros. El tipo de cambio es un tema muy importante en el momento de entrada. Y insisto, nada que ver con lo que pueda decir el lobby industrial. Lo que quiero decir es, el tema del tipo de cambio en el que entras tiene mucho que ver con la evaluación, porque la pregunta que hacía el señor del múltiplo depende con qué tipo de cambio le divido los pesos que gana de Civita. Y si yo creo que el tipo de cambio de 17,5 no refleja el tipo de cambio intertemporal que yo voy a tener durante la vida de los flujos del negocio, ese lo tengo que reflejar en el precio. Y además, Alfredo, el múltiplo no es otra forma que una expresión del precio. Claro. Y eso no deja de ser la forma o el equivalente de los flujos esperados expresados sobre el EBITDA o los earnings de la compañía. Y la verdad que eso está impactado por la diferencia de costo de capital, la diferencia de impuestos. Hay una cantidad de factores que todavía hacen que ceteris paribus Argentina quizá merezca un múltiplo más bajo que otros países de la región que tienen efectos impositivos, tributarios de costo de capital distintos a los de Argentina. Y agregaría un puntito más que hace a la interpretación, especialmente cuando se habla de los fondos de private equity. Nosotros en realidad no compramos por múltiplos, hablamos de múltiplos. Pero cuando con Carlos podemos decir, che, ¿cuánto vale? 6, 7 veces. No es que estamos fijándole el precio de la compañía por 6 o 7. El 6 o 7 es el reflejo de un cálculo, como decía Carlos recién, de un flujo de fondos a largo plazo que traemos como cualquier ejercicio financiero, y eso se traduce en un múltiplo que después comparamos con lo que vale el mercado de más. Pero esto de que los fondos compran por múltiplos creo que es una pequeña distorsión de cómo trabajamos. Tenemos creo que un minuto más. No sé si
en el panel anterior, pero había gente de fondos de Venture Capital y en realidad habiendo trabajado para fondos relacionados con fondos de Private Equity y de Venture Capital, cuando uno está en la etapa final del Venture Capital, la tesis de inversión se empieza a parecer mucho a la de Private Equity y la verdad que es interesante y cuando hablamos de múltiplos hablan de 5, 6, 7 veces ventas y no EBITDA, con lo cual también es bastante más atractivo. ¿Se ven bajando por ese camino y empezando a tomar? Porque una de las cosas que decían es que algo que le falta a la región es las series B, C y D y que necesitamos players de la región que estén haciendo esas inversiones. ¿Se ven bajando por la curva del ciclo de inversión? A ver, nosotros somos totalmente generalistas y agnósticos a la hora de elegir sectores y oportunidades de inversión. Entonces, en tanto y en cuanto a la oportunidad de inversión sea atractiva y nuestro juicio o nuestro análisis sobre la relación riesgo-retorno es el adecuado, no veo ningún problema. Nosotros no tenemos ningún dogma a entrar en... Hay dos sectores en los que no entramos por definición política, que no entramos en proveedores del Estado y no entramos en industrias muy reguladas. Fuera de eso, en la medida en que la oportunidad lo justifique, estamos totalmente abiertos a mirarlo. En nuestro caso, te puedo contestar con un ejemplo concreto. La falta de la estructura de series característica del mercado de Venture Capital, que es un mercado que nosotros no sabemos y no usamos, pero vimos una compañía que ya había pasado su etapa y quisimos invertir. Lo que tú estás preguntando, de hecho estuvimos muy interesados en invertir, pero lo que pasa, por lo menos lo que nos pasó, es que cuando quisimos invertir, como el fondo que había acompañado a esa compañía no era un primer early stage que quería que viniera el segundo stage, dijo, no, hay un pedacito disponible, dámelo a mí, y no pudimos invertir. Con lo cual, la respuesta es sí, en la medida que las oportunidades estén. En nuestro caso se frustró porque el propio fondo que había acompañado en la primera etapa se quiso quedar con el equity y aumentar su exposición a la compañía y bueno, lamentablemente no pudimos invertir nosotros. Lo que sí pasa, Alfredo, con esto cierro, es que obviamente la mentalidad de los inversores de private equity, como el color de pelo lo demuestra, es un poco más conservadora. Y nosotros, como dicen los americanos, nos gusta kick the tires, entonces cuando vienen con mucho humo, nos cuesta sentirnos cómodos, digamos, ¿no? Todo lo que no se puede tocar es difícil para nosotros de hacer. No te cuento cuando te dicen que eso que no puedes tocar vale 5 veces revenue. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, cerramos acá. 1.000.000 de gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias, Ramiro. Gracias por la... Muchas gracias.